El Financiero en Línea presenta Línea Monetaria. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Esto es Línea Monetaria, un espacio del Financiero en Línea. Les recuerdo que usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Soy Gerardo Flores, estoy con mi compañero y amigo, editor de Finanzas del Financiero, Genaro Mejía, para platicar hoy, Genaro, de un tema importante, un tema que seguramente va a establecer nuevos parámetros en la operatividad, el funcionamiento de lo que son las SOFOLES, de lo que son las SOFOMES, entidades financieras, una nueva regulación que se ventila y de la cual tú aquí nos podrías dar algunos adelantos ya. Sí, mira, Gerardo, gracias. La crisis financiera en México no afectó grandemente a nuestro sistema financiero, sobre todo la banca salió casi sin raspones, sigue ganando, no perdió fuertes ganancias, hubo un trimestre o dos con pérdidas, pero en general estuvo ganando. Se detuvo el crédito, sobre todo el crédito a consumo, pero eso se debía más que nada a prácticas demasiado benévolas previas a la crisis, en las que estaban dando tarjetas como si fueran, cartitas de lotería, ¿no? Paletas de luz. Exacto. Eso se debió más bien a un abuso que nos agarró en curva cuando viene la crisis. Pero el sistema bancario estaba pues prácticamente sano, está marchando. El problema vino a pegarles muy fuerte a nuestras SOFOLES y SOFOMES. Son sociedades financieras de objeto múltiple y limitado. Antes no existían más que las SOFOLES. ¿Qué son esas entidades? Son entidades financieras no bancarias que no tienen la capacidad ni por ley de captar recursos del público. Se fondean de dos maneras: se fondean a través del mercado de valores vendiendo deuda, emitiendo deuda, o se fondean a través de los bancos comerciales, y también reciben apoyo en garantías de la banca de desarrollo. Cuando viene el problema de la crisis financiera, la volatilidad y el temor, la aversión al riesgo, cierran las dos llaves fuertes del crédito para estas entidades financieras. Los bancos ya no les prestan y los mercados tampoco les quieren prestar. ¿Por qué? Porque sus carteras vencidas empiezan a aumentar y entonces las calificadoras se van sobre de ellas, les bajan las notas de calificación y ya no tienen cómo vender en el mercado deuda. Y sobre todo detienen el financiamiento en lo que le llamamos crédito puente. Son los créditos que otorgan esas entidades a las constructoras desarrolladoras de vivienda. México tiene una gran todavía rezago en vivienda, ahí está el mercado abierto. Lo que pasa es que esas entidades se quedaron sin dinero para poder otorgar créditos. Tampoco a nosotros como personas, con los créditos individuales, que además estamos viviendo una sociedad que está golpeada por la recesión, con salarios cada vez más bajos. Ya la información que tenemos recientemente, acaba de haber un estudio de BBVA Bancomer que nos dice: los nuevos salarios que se están creando no solo son temporales, sino además son nuevos empleos con salarios más bajos que los que teníamos antes. Están ganando 15 millones de personas 2 salarios mínimos o menos. Quiere decir que no hay tampoco capacidad para comprar. Entonces la demanda también está cayendo. Entonces toda esta complicación se debe también a que hay una regulación mala. Hubo también varias SOFOMES que entraron a hacer negocios chuecos, que empezaron a captar recursos ofreciendo rendimientos extraordinarios a la gente, cuando por ley están obligadas a no captar, no deben de captar, les tienen prohibido captar, y además engañando a la gente. Ya la Comisión Bancaria de Valores hizo las advertencias necesarias, pero pues ya sabes que cuando hay crisis todo el mundo trata de ver de dónde saca el jugo, ¿no? Dónde saca ganancia. Entonces, para regular toda esta situación, para evitar que otra crisis nueva vuelva a secar el crédito para las SOFOLES y SOFOMES, y para evitar que éstas cometan algunas marrullerías para obtener recursos cuando no los tienen, viene una nueva regulación. Es el punto más importante que quiere cerrar el gobierno. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Berner, nos va a adelantar para el periódico, se los adelantamos aquí, por dónde viene la regulación. Se trata de formar una nueva figura que será un híbrido entre SOFOLES y SOFOMES, que ya no tendrá ninguna entidad no regulada. Lo que pasaba es que con las SOFOMES no reguladas, la Comisión Bancaria nada más tenía el conteo de cuántas eran, pero no tenía facultades para supervisarlas, porque además no emitían deuda. Pero ahora la nueva figura hará que todas estén vigiladas, y hay varios casos. Hay SOFOMES que están ligadas a grupos financieros, vigiladas.
Hay SOFOMES que son independientes y hay otras que se convirtieron de cajas de ahorro a SOFOMES o de uniones de crédito a SOFOMES. Entonces, ahora va a haber una regulación mucho más estricta y las que no cumplan con ella podrían migrar a la nueva figura de banca de nicho. Es decir, ya no, la idea es que no haya ninguna entidad financiera que no esté con el ojo supervisor de la Comisión Bancaria de Valores y de Banxico. Aquí, Genaro, en México hemos tenido problemas de quebranto con los bancos, hemos tenido quebrantos con uniones de crédito, hemos tenido quebrantos con cajas de ahorro, se han llevado al baile a muchos ahorradores, sean o no sean intermediarios financieros, bancarios o no bancarios, estos no bancarios que no tienen capacidad de captar recursos del público y que se convierten ahora en entidades vitales para el desarrollo urbano, el desarrollo de vivienda en el país. Con esta nueva regulación, a tu juicio y con lo que ya conoces y nos adelantó el gobierno mexicano, ¿consideras que podría tener ya un acotamiento real todas estas marrullerías a las que te refieres en los intermediarios financieros no bancarios? Necesitamos ver cómo pasa en el Congreso y ver si hay algunas modificaciones a la propuesta del gobierno. Por un lado, el lado de SOFORES y SOFOMES, pero todavía hay un gran hueco, que son las cajas de ahorro que acabas de mencionar. ¿Por qué? Se creó una nueva ley, una segunda ley, para regular las cajas de ahorro, que, de triste memoria, hace 10 años, muchas personas que tenían sus ahorros en cajas de ahorro fueron defraudados. Esta segunda ley, se acabó el periodo para registrarse para ser regulados. Hay muchas entidades, ni siquiera sabemos cuántas cajas de ahorro hay en el país. Con eso te digo todo. Hay un descontrol tremendo, aunque la Sociedad Hipotecaria Federal y diga que están trabajando en regularlas, también lo diga Bansef y le está ofreciendo migrar a su sistema tecnológico. La verdad es que hay un montón de cajas de ahorro por ahí en el país, sobre todo en las zonas rurales más alejadas de la civilización, que siguen funcionando, y la gente que confía en estas cajas de ahorro está en riesgo sus recursos, que es la gente más pobre, la gente que menos recursos tiene. ¿Por qué? Porque cuando tú no acudes por voluntad propia a regularte ni a la primera ley de cajas de ahorro ni a la segunda, no hay ninguna presión, no hay quien te diga. La autoridad no se ha sabido explicar qué va a pasar con estas cajas que están fuera de la regulación. Ya se hizo una ley, lleva más de 6 años la primera ley, no ha servido para regularlas. La segunda tiene casi un año y seguimos teniendo un gran hueco ahí, grave, sobre todo no en monto, pero sí en la afectación para la gente que menos tiene, tiene sus recursos en las cajas de ahorro. Aunque valdría decir, sí, Genaro, que hay cajas como Inmaculada, Caja Popular Mexicana y Caja Libertad, que son tan grandes, tan importantes como cualquier otro banco, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias a Genaro Mejía. Soy Gerardo Flores, nos escuchamos la próxima semana en su espacio de Línea Monetaria del Financiero en Línea. Les recuerdo que nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Que tenga usted la mejor de todas las semanas. El Financiero en Línea presentó Línea Monetaria.